Sergi. Yo lo primero que quiero decir es que después de estar un poco investigando como destino turístico, todo la zona de Tortosa, desde luego os digo que es una maravilla el producto que tenéis. Yo ya le he dicho a Sergi que me inviten un día, por favor, otro día a una conferencia, pero que sea presencial, porque yo lo que quiero es ir a conocer mucho más esa zona que me parece increíble, y me parece increíble que no haya estado nunca. O sea, que lo primero, la primera buena noticia del día es que el destino turístico que tenéis es espectacular. Pero bueno, nada, no me voy a presentar, que ya me ha presentado Sergi, simplemente que sepáis que llevo en la industria digital desde el año 2000, y todo fue porque elegí mal la carrera. Yo iba hacia financiero y me di cuenta que no era un buen financiero, y entonces dije, para ser un mal financiero me dedico a otra cosa. Y ahí cambié, estudié un máster que se llamaba Máster en Canales Interactivos. Fue de los primeros máster de marketing digital en España, y de ahí me cambió la carrera profesional, pero bueno, he seguido estudiando todos estos años, y el último programa como alumno lo hice el año pasado en el IES, pero también tengo mi lado académico que me encanta. Soy profesor en el Instituto de Empresa y en ISDI, pero también deciros que una de las cosas que más me ilusiona y me motiva es ser mentor en varias aceleradoras de startups, tanto en Europa como en México. Soy el responsable de negocio en mi compañía de toda la región de Latinoamérica, y entonces estoy muy unido también a México y a todo el continente. ¿Y qué es lo que hago? Pues bueno, GoodRebels es una consultora, agencia digital, donde lo que hacemos es diseñar, ayudar a las grandes compañías a hacer ese cambio de transformación que también nos ha contado Roger, es decir, cómo una compañía se tiene que orientar hacia un entorno totalmente nuevo, en la parte consultora estando cerca del negocio, la parte creativa estando cerca de los consumidores. Una visión muy internacional, tanto aparte de las oficinas nuestras de Barcelona y de Madrid. Estamos en Inglaterra hace 4 años y estamos en México hace 5 años, pero estamos trabajando en 19 países. O sea que muy orgulloso también de haber conseguido, después de muchos años, tener una presencia internacional relevante. Y no voy a hablar mucho más de GoodRebels, simplemente decir que tuvimos un mantra hace ya casi 9 años, que era People First, las personas lo primero, y no es un claim, no es un eslogan. Con toda esta pandemia, como todas las empresas de este país, nos asustamos mucho. No hicimos ningún ERTE ni despedimos a nadie, pero todos los directores y socios nos bajamos el sueldo el 50%, para que si las cosas iban mal, pues tener la caja bien protegida. Y bueno, la verdad es que fue una buena decisión no hacer ERTEs ni despidos, porque gracias a Dios ahora el nivel de trabajo es alto. Pero importante también entender que en esta nueva era en la que nos encontramos, el talento, la formación y cuidar a la gente con la que trabajamos es una de las cosas más importantes que puede hacer un gerente en una empresa. Compramos 2 compañías en enero, una que se llama Muscae, de todo lo que es desarrollo de productos digitales, y Canvas Media y Canvas Metric, que es toda la parte performance y analítica. Y al final nuestra idea era dar un 100% de solución digital a nuestros clientes. Bueno, entramos en el contexto. Sergi, no hay ningún problema en que 5 minutos antes me avises, pero yo creo que voy bien enfocado. ¿Qué os voy a... De acuerdo. Vale, perfecto, gracias. Os voy a contar, 2 cosas básicamente. Contexto, es decir, toda esta catarsis empresarial que nos ha pasado a todos, y espero también contaros las 10 claves de ideas, de qué nos inspira, qué nos puede hacer cambiar nuestro modelo de negocio, ¿no? Y para eso os cuento antes un poco los datos que hicimos de un barómetro con cientos de directores de marketing,
donde les preguntamos cuál era el horizonte de recuperación de los diferentes sectores, ¿no? Como veis, los sectores que más van a tardar en recuperarse son hostelería, real estate, toda la parte de retail, ocio y cultura, turismo, por supuesto, viajes y automoción. Parece que son los sectores, según la opinión de los directores de marketing que entrevistamos, esos son los sectores que más van a tardar en recuperarse. También estos directores de marketing nos dijeron que las inversiones que iban a hacer a corto plazo iban a estar relacionadas con potenciar todos sus canales digitales, con mejorar sus redes sociales, con mejorar sus CRMs y con mejorar toda la experiencia de compra. Es decir, las inversiones que están pensadas en estos momentos a nivel de marketing básicamente son para digitalizar las ventas de la compañía. Y también el B2B. El B2B es otro de los entornos que con un cambio radical más importante. De repente los equipos comerciales no pueden hacer visitas, no pueden vender de manera presencial, no hay ferias. Necesitamos entender que hay que digitalizar el proceso comercial. Por lo tanto, todo lo que es venta a distancia y todo lo que es cambio estructural en la manera de desarrollar catálogos, presentar catálogos y relacionarte con otras empresas, tiene una transformación espectacular. No, me meto en las 10 claves. Yo sé que luego tendremos al final preguntas. Voy a ir para ajustarme al tiempo rápido, pero yo creo que con estas 10 claves y mi objetivo es dibujar todo el entorno a nivel de posibilidades digitales que tiene tanto una pequeña empresa como una mediana empresa en el entorno actual. El primero es el concepto de superdigitalización. Es decir, de repente en 4 meses hemos acelerado todo el cambio de hábitos de compra de los consumidores. Es decir, hay 3 drivers, hay 3 palancas que van a seguir empujando esta digitalización los próximos meses, años. Como os decía, uno es que de repente los hábitos de los consumidores han cambiado, la gente busca productos y compra de manera distinta. El crecimiento del e-commerce en todos los países está siendo espectacular. Había una noticia que me llamó la atención y es que el 45% de los ingleses de más de 60 años habían hecho una compra online en los últimos meses, ¿no? El salto espectacular, incluso por rango de edades, en todo lo que es compra online, es realmente impactante. La segunda palanca es la regulación, es decir, la Comisión Europea va a seguir diseñando directrices para empujar la digitalización de empresas y para facilitar todo lo que es regulación en compras. Y el último, todas las inversiones privadas que está habiendo, ya lo estamos viendo, en cualquier modelo de negocio digital. Y eso se transforma en varias tendencias. Una de ellas que vamos a comentar, el Direct to Consumer, es decir, desarrollar todos los canales de venta directo, desarrollo de marketplace locales y todo lo que es la digitalización del retail y desarrollo del producto local. Y eso declina en que las compañías están obligadas a mejorar toda la parte de experiencia de cliente, tanto en off como en digital. Significa que en el sector turismo va a haber nuevas integraciones de servicio y os voy a enseñar también algún ejemplo. Y por último, que la forma de trabajar ha cambiado para siempre. Es decir, estaba hablando justo con Sergi antes de que pues ahora en vez de perder casi un día entero por una reunión en Barcelona, pues tienes tu call desde tu casa o desde tu oficina. Estás ahorrando tiempo, estás siendo más eficiente y estás siendo más productivo. La forma de trabajar con la ayuda de tecnología lo que hace es que nos hace más eficientes y que nuestro tiempo es mucho más productivo. Por lo tanto, también hablaremos sobre la diferencia de lo que es el homework, el trabajar desde casa, a lo que es el distributed work, que es trabajar en equipo. De manera asíncrona. Es decir, trabajamos en distintas ciudades con distintos horarios, pero en el mismo equipo. Y eso es otra tendencia
que nos ha dejado esta pandemia. Por lo tanto, de este barómetro nos quedamos con cuatro insights. Primero, un cambio de hábito donde el comercio digital ha crecido casi un 50%. Segundo, todas las compañías grandes, medianas y pequeñas están obligadas a potenciar sus canales digitales de venta. Tercera, desarrollo de todo lo que es producto local digital. Es decir, en el momento en que hay menos movilidad, en el momento en que hay menos viajes, menos transportes, lo que se está fomentando es el consumo local. Y eso incide en que se generan nuevas oportunidades. Y otro elemento importante es la sostenibilidad, lo sensible que empiezan a ser los consumidores ante cualquier tema ecológico, ante limitar lo que es la producción de los recursos naturales del planeta, a lo que empezamos a pensar en un consumo responsable, y eso empieza a ser un driver de compra que es importante para los consumidores. Por lo tanto, cuatro insights interesantes que deberemos de tener en cuenta en nuestro negocio. Segundo punto, mercado laboral líquido. En el momento en que surge esta crisis, una de las cosas que está sucediendo, por un lado, una tendencia de que, por desgracia, va a haber más desempleo. Eso significa que vamos a tener que autoemplearnos, y eso es formarnos para poder dar servicios como freelance o desarrollar nuestra propia microempresa. Uno de los elementos que también eran interesantes de este barómetro es que el aumento del desempleo va a promover la figura de emprendedor o de freelance, también utilizando estas nuevas tecnologías, y eso nos hace pensar en que tenemos que empezar a trabajar también nuestra marca personal. Es decir, si las empresas se ven obligadas a desarrollar su identidad digital, nosotros los profesionales tenemos que tener un buen LinkedIn, tenemos que tener una buena presencia digital, porque cada vez vamos a trabajar más por proyectos con diferentes compañías y de una manera autónoma. Por lo tanto, pensemos en que nuestro perfil profesional tiene que estar actualizado y tiene que estar perfectamente en orden. Si trabajáis con otros países, que esté en varios idiomas, donde se vea vuestro expertise. Y, en definitiva, nos hemos convertido en nodos digitales. Con muchos de los que me estáis escuchando nos conectaremos por LinkedIn cuando acabe esta conferencia, si lo consideráis interesante, y nos convertiremos en dos nodos que se intercambian contenidos y que se intercambian información de valor. Por lo tanto, esto me lleva a que el futuro lo configuran las personas. Es decir, el contexto nos lo dan. No podemos actuar sobre una situación que nos viene dada, ¿no? Pero las decisiones las tomamos nosotros. Por lo tanto, en función de esas decisiones, nuestro negocio irá de una manera o de otra. Y como decía Roger, estos son los 6 habilitadores de la consultora McKinsey de transformación digital. Si os preguntara, si estuviera delante de vosotros, os preguntara cuál os parece que de los 6 es el más importante para que realmente una compañía sea capaz de hacer ese cambio. Bueno, pues sin duda os diría que el elemento más importante es las capacidades de la organización y el cambio de cultura, el cambio de mindset, el entender que nunca lo que nos viene ha cambiado para siempre, nunca más va a volver a ser como era antes. Por lo tanto, no hay opción. O somos capaces de adaptarnos a este nuevo entorno o, como pasó en la industrialización del siglo XIX, aquellas empresas que no fueron capaces de incorporar maquinaria a sus fábricas desaparecieron. Y empresas nuevas que entendieron el cambio florecieron y crecieron. Estamos en un entorno exactamente igual. Aquellas empresas que entiendan que se tienen que adaptar a un nuevo entorno van a sobrevivir y van a salir fortalecidas, y las que no sean capaces de adaptarse, pues desaparecerán. Y eso también os recomiendo que os metáis en Google y busquéis el mapa de profesiones digitales de ISDI,
porque vais a ver cómo se están generando nuevos empleos, nuevas profesiones. Estamos en un entorno donde vais a escuchar mucho el concepto eficiencia operativa. La eficiencia operativa significa que muchas actividades que no tienen valor, que antes desarrollaban personas, ahora lo van a desarrollar software y algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, hay un estudio de la Harvard Business Review que dice que el 60% de las profesiones que no sean especializadas desaparecen en los próximos 10 años. Eso significa que hay muchas profesiones que desaparecen, pero también que otras que nacen. Y por eso os recomiendo que le echéis un vistazo al mapa de profesiones de ISDI. Interesante. Os doy algunas malas noticias y algunas buenas. Otra mala, que tenemos que seguir estudiando de por vida. Aquellos profesionales de marketing, aquellos que os dediquéis a la venta, necesitamos entender cómo se vende ahora, con qué plataformas, qué puedo hacer con la herramienta de marketing automation de LinkedIn, con Sales Navigator, qué puedo hacer con HubSpot para digitalizar mi red de ventas, para vender más en mi negocio. La formación para todos nosotros va a ser clave. Y esa parte que os decía de eficiencia operativa significa que, por ejemplo, os cuento que el Banco Santander ha contratado una solución que se llama Tiger, donde antes había un equipo de 50 personas pasando de una llamada, pasando en un ordenador contratos. Ahora eso desaparece y lo hace todo esta plataforma de inteligencia artificial, que es capaz de entender la voz y traspasarla a un formato de contrato. Eficiencia operativa, usemos la tecnología para que los recursos que tengamos se dediquen a elementos más importantes. Punto 4. Entorno. Pues necesitamos hacer cosas nuevas para conseguir resultados distintos. Si vemos el impacto de la crisis por sectores, pues como veis, el que más va a tardar en recuperarse, lo que llamamos el frozen economy, turismo, hostelería, transporte y ocio público. Bueno, pues proceso de adaptación, aumento del turismo local, aumento del uso del vehículo propio, dudas sobre la reconversión de espacios como hoteles y como espacios que antes se dedicaban a los alojamientos turísticos y, bueno, pues mayor impacto de la crisis y empezar a pensar en a quién puedo atraer a mi negocio, cuáles son las motivaciones por las cuales soy capaz de venderle mi producto, mis servicios, cuál es el momento adecuado, cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar a esas personas y qué le voy a vender o qué fricciones tengo con ellos. Esto es lo primero que tenemos que plantearnos. No hay que pensar en tecnología, no hay que pensar, lo que hay que pensar es qué puedo hacer utilizando Internet, digitalizando mi negocio, para seguir vendiendo o vender todavía más. Y aquí hay muchas opciones. Una vez que tú empiezas a pensar, se empiezan a ocurrir cosas distintas, ¿no? Me gusta mucho cuando hubo el confinamiento en todo el país, pero fue también muy duro en Barcelona y en Madrid. Bueno, pues hay una plataforma que no sé si conocéis que se llama El Tenedor, que lo que hace es que conecta a los clientes, a los consumidores con los restaurantes. Entonces se le ocurrió un concepto creativo muy interesante que dijo, oye, los restaurantes están cerrados, facturan cero, tienen a sus empleados en ERTE, lo que vamos a hacer es, te damos la oportunidad de reservar en tu restaurante favorito y te damos un ticket por el valor, imaginaros, de 50 euros para que cuando esos restaurantes se abran puedas ir a tu restaurante favorito y consumir y a la vez le estás ayudando. Es decir, ¿qué podemos hacer si todos los restaurantes están cerrados? Bueno, pues vamos a pensar cómo podemos favorecer a esos pequeños negocios a través de ideas o a través de iniciativas distintas. Y esas iniciativas distintas parten de ese pensamiento. Os pediría a todos los que sois empresarios
que hagáis este ejercicio. Fijaros, una ficha muy sencilla con cuatro fases. Conocimiento de mi negocio, consideración de compra, decisión y retención. Con 4 palancas. Motivaciones, objetivos, iteración y oportunidades. Imaginaros, ¿qué puedo hacer para que la gente venga a mi casa rural? ¿Cómo puedo conseguir que me conozcan? Bueno, pues por ejemplo a la gente que le encantan las rutas en bici, ¿no? Hacer, por ejemplo, agroturismo, pues puedo diseñar un contenido en internet, posicionarlo bien en Google para que cuando alguien esté buscando rutas en bici, me conozca mi negocio. Consideración, ¿qué puedo hacer para considerar que vengan a contratarme esa casa rural más las rutas en bicicletas? Pues tener un contenido en internet que explique muy bien las diferentes rutas, el precio y la mejor temporada para venir. Decisión, ¿qué puedo hacer para que contrate? Pues integrar canales de pago suficientes para que sea fácil la reserva o para que sea fácil que las pasarelas de pago estén integradas con mi web. Y retención, bueno, pues que la experiencia de compra sea buena. Es decir, tenemos muchos tipos de cliente. Yo cuando mentorizo startups me gusta hacer con ellos esta ficha. Oye, decirme, vamos a hacer una ficha con cada tipología de cliente que tenéis, B2C, B2B, y vamos a ver qué se nos ocurre para atraer más clientes utilizando esta digitalización. Insisto, es una ficha muy sencilla. Esta presentación se la dejaré a Sergi para que la pueda compartir con vosotros, pero os reto a que de verdad hagáis este ejercicio sencillo veréis cómo se os van a ocurrir oportunidades nuevas. Oportunidades nuevas como estas 3 startups de turismo que os traigo, que han sido seleccionadas como las 3 startups más innovadoras a nivel de turismo. Smart Digital Club, pues esto es una plataforma que lo que da es servicio a todas las casas rurales o a todos los alojamientos turísticos. Y a través de su plataforma ya tienes un sistema de reservas, ya tienes un sistema de soporte y está enfocado para pequeños negocios. Otra startup que ha sido seleccionada, pues My Street Book, lo que hace es, cada uno de nosotros tenemos un tipo de gusto por el turismo, por el destino distinto. A mí me gusta la gastronomía, a otros les gusta la historia, a otros les gusta el deporte. Pues en función cuáles sean tus intereses, la aplicación en la ciudad o el destino que tú elijas te ofrece alternativas para desarrollar. Y lo bueno de la aplicación es que te puedes dar de alta como viajero o como profesional. Igual tienes una casa rural en la zona y puedes ofrecer a través de esta aplicación pues, experiencias distintas. Y la última que han seleccionado es la de Cultuar, que también tiene dos lados, la parte del turista que descubre una ciudad gracias a esta aplicación en tiempo real, pero también a los negocios que son incapaces de incorporar su propuesta de valor dentro de la aplicación. Ideas nuevas, innovación, uso de tecnología, bueno, pues no nos queda otra que seguir adaptándonos. Y por tanto, lo que nos deja esta digitalización también son distintas oportunidades. Por ejemplo, la economía long tail. Es decir, la economía long tail es que cada vez las búsquedas en Google son más largas. Ya no buscas ruta de agroturismo, lo que haces es ruta de agroturismo en el delta del Ebro. Por tanto, cuanto más especializados seamos, cuanto más contenido especializado generemos bien etiquetado para que el robot de los buscadores nos detecten, más oportunidades vamos a tener de vender. Segundo, la experiencia de usuario. Si conseguimos que a través de esa búsqueda lleguen a mi web y resulta que mi web es un desastre y no funciona, pues esa experiencia de usuario me hará perder ese cliente. Tercero, simetría en la información. ¿Qué significa simetría en la información? Que los usuarios generan tanto contenido de sus experiencias en sus vacaciones, en sus viajes, que es muy fácil ver qué grado de satisfacción hay por parte de los clientes con esa casa rural o con ese hotel o con ese restaurante. Es decir,
Si os metéis en Google Maps y pincháis cualquier restaurante de Tortosa, vais a ver lo que dice la gente de ese restaurante, de esa tienda, de ese centro turístico. Necesitamos diseñar una propuesta de valor que sea real y que lo reconozca el usuario. Integración, pues ya no hablamos de integración, que la integración es absolutamente necesaria. El usuario, sobre todo cuando hablamos de turismo, todo su proceso de búsqueda, de inspiración, de contratación, es online. Por lo tanto, la experiencia será offline, pero todo el proceso de búsqueda y de contratación va a ser digital. Quinto, las compañías necesitamos que estén orientadas a los datos. Cada vez que alguien, imaginaros, contrata un crucero, si yo fuera una empresa de cruceros, me gustaría saber cuál es ese proceso de contratación, dónde se inspiran para contratar un crucero, dónde buscan la información, en qué canales, en qué aplicaciones, cuál ha sido la experiencia del viaje y luego si ha habido recomendación o no ha habido recomendación. Necesitamos, si la relación entre las empresas y los consumidores es digital, esa relación lo que hace es generar datos y genera datos en el proceso de precompra, en la experiencia del viaje y, por supuesto, en el postviaje. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de trabajar con esos datos para entender cómo está haciendo esa experiencia. No solamente cómo está haciendo esa experiencia, sino también para entender quién nos contrata. ¿Dónde nos contratan? Si son parejas senior, si son familias, si son parejas jóvenes. Es decir, para vender un servicio, un producto, debemos de entender cuál es nuestra tipología de clientes. Y si somos capaces de trabajar los datos, entenderemos y tendremos más conocimiento de quiénes son nuestros mejores clientes. Os voy a hablar desde el grado máximo, que es recoger todos los datos de nuestros activos digitales y también de todas las campañas que hagamos, integrarlo con nuestro CRM y con esta integración de datos y haciendo lo que llamamos Business Intelligence, soy capaz de visualizar información, aunque luego Gemma os va a contar mucho más de esto, pero sí que no penséis que esto solo es para grandes empresas. Es decir, cuando hablo de datos, hablo desde conseguir un correo electrónico de alguien que ha visitado mi web hasta montar un email para todas las personas que han venido a mi casa rural y cada mes contarles novedades y cosas interesantes que vamos a hacer. Y al final esa relación digital, como os decía, nos deja muchos tipos de datos. Desde el básico, que es ese correo electrónico, los datos de la web, los píxeles que tenemos que utilizar para hacer seguimiento y también entender que si invertimos en estar en redes sociales, por lo menos que esas conversaciones en redes sociales nos sirvan de algo. Si yo soy capaz de las conversaciones que tengo en mi Facebook, codificarlas en 4 fases: consideración, que no me conocía y me ha conocido por las redes sociales; evaluación, me está preguntando cuánto cuesta la habitación o cuál es la mejor época; experiencia de compra y recomendación. Si soy capaz de codificar esos comentarios en estas 4 fases, que son el Digital Customer Journey, pues esa información me hace entender mucho mejor mi relación con mis clientes y mis potenciales clientes. Sexta, el usuario lo primero. Si yo os digo, ¿por qué hay webs que cuestan 600 euros y otras que cuestan 200.000 euros? ¿Cómo es posible que el mismo producto cueste uno 1.000 euros y el otro me están pidiendo 60.000 euros? Pues es como los automóviles, ¿no? Es decir, si tú quieres de verdad desarrollar un activo digital, una página web que te dé capacidad de venta, necesitas desarrollar un activo digital con estas 6 fases. El primero, investigación. ¿Quién es mi potencial cliente? En función de quién sea mi cliente, el diseño y las funcionalidades de la web será uno o será otro. Segundo, análisis.
cómo voy a ordenar los productos, qué arquitectura tecnológica tengo que tener detrás, cómo lo voy a integrar en mi base de datos. Voy a meter la herramienta de Marketing Automation para que cuando venga alguien pueda captar por lo menos su correo electrónico y a partir de ahí empezar a diseñar, testear productos, desarrollar y empezar a medir. Es un trabajo de una web que cuesta 50.000, 60.000 euros porque lleva un trabajo de investigación, un trabajo de desarrollo y un trabajo de diseño que desde que nace ese producto digital ya está pensado para la venta y para mejorar la usabilidad y la relación con los usuarios. Por eso hay webs que cuestan 800 euros y otras que cuestan 50 o 60.000 euros. Y este es un ejemplo que hicimos para una agencia de viajes en Nueva York, que ellos lo que hacen es venden viajes a los norteamericanos, judíos, a Europa. Entonces, claro, tú tienes que entender cómo es esa cultura, tú tienes que entender cómo es esa religión para poder ofrecer contenidos, para poder ofrecer los productos como destino turístico que se ajusten a esa tipología de viajero. Por eso es tan importante esa fase previa de investigación. Te quedan 3 minutos, Salvador. Voy por el 6, pues voy súper rápido. A ver, todos los que trabajamos en turismo, imaginaros cuáles son las 3 fases para decidir un viaje. El primero, inspiración. ¿Dónde voy a ir? Pues, por ejemplo, yo tengo claro que voy a ir a Tortosa. ¿Por qué? Porque por culpa de Sergi me he tenido que investigar Wikipedia, la historia, la zona, y ya estoy convencido de que quiero hacer el viaje. Por lo tanto, mi próxima decisión es cuándo ir y cómo contratar el viaje. Cuando tenéis redes sociales, lo que tenéis que entender es que vuestros contenidos tienen que ir asociados a vuestros productos. Imaginaros Viajes El Corte Inglés. ¿Qué vende Viajes El Corte Inglés? Vende bodas, vende viajes para familias y vende viajes para parejas senior, ¿no? Para jubilados. Bueno, pues entonces mis contenidos van a ser sobre wellness, sobre seguridad, consejos sobre el destino, bodas, cultura y familia. Y voy a tener 3 tipologías de contenido. Una para inspirar, para que la gente decida venir a Tortosa a pasar el verano, otra de información del destino y otra para atraer tráfico al punto de venta, ya sea a la agencia física o ya sea a la agencia online. Es una manera de que utilicemos las redes sociales alineadas al Customer Journey del cliente. Te doy contenido para inspirarte, te doy contenido para que te informes sobre el destino y te doy contenido para que contrates. Bueno, voy rápido. El 7, tenemos que priorizar. El dinero es escaso. ¿Cómo estoy fortaleciendo mis canales de venta? Mejorando la experiencia de usuario. Por supuesto, hasta que no tenga mi web bien preparada, no gastemos un duro en marketing. Es igual que el entorno físico. Si mi tienda está hecho un desastre, cuando entre un cliente se va a ir. Pues la web es igual. Necesito tener mi tienda ordenada, perfectamente trabajada la usabilidad y la experiencia de cliente. Después de eso, sí. Después de eso ya haré campañas de performance y utilizaré mis redes sociales para el engagement. Una de las tendencias del post-COVID es el direct to consumer. Es decir, no depender tanto de las OTAs, no depender tanto de los marketplaces y vender nosotros directamente a través de nuestra web y nuestros canales. ¿Por qué? Por la gestión de los datos, por entender quiénes son nuestros clientes, por tener el control de la experiencia de venta y por tener toda la relación con el cliente. Por lo tanto, nos toca trabajar nuestros canales de venta directos. Usabilidad, ventas, qué tecnología necesito y marketing. 8, foco en negocio. La mala noticia, necesitamos utilizar la tecnología para vender, tanto para construir nuestros activos digitales como para traer clientes. Y esa tecnología la utilizamos en todo el proceso de venta, desde que le captamos hasta que les fidelizamos. Con un pequeñito CRM hacemos nuestra boletín, nuestro email y a toda la gente que haya venido a la casa rural todos los meses le mandamos algo interesante. Vender y después vender. ¿Os acordáis esta noticia? Primar pasó de vender 395 millones a vender 0 porque no tenía página web. Nos toca desarrollar nuestros activos digitales y entender que para vender hay 3 tipos de campañas. Para generar tráfico, para generar leads y para apoyar la venta del e-commerce. Siempre entendiendo que todo viene desde un planteamiento estratégico como el que os he dicho antes, quiénes son mis clientes, en qué canales están y cómo les voy a impactar,
mejorar mis activos digitales y a partir de ahí empezar mis acciones de venta obteniendo los datos, explotando los datos, haciendo arquetipos de consumidor y gestionando muy bien mis redes sociales. 10º, la nueva economía, consumo responsable, techo ecológico. Necesitamos cuidar los recursos que tenemos. Necesitamos ser empresas más racionales, más conectadas con las personas. Por lo tanto, aquellas empresas que de verdad tengan como valor el consumo responsable van a tener muchas oportunidades. Y creo que también es un pilar de contenido perfecto. Termino, Sergi, casi puntual. ¿Qué nos llevamos? No existe ninguna transformación digital si no hay un trabajo previo con las personas. Formación, entender qué necesitamos, entender cómo cuál va a ser nuestra presencia digital y a partir de ahí trabajar con el equipo, con el talento, es lo más importante y es la diferencia entre una empresa que tiene éxito y otra que no lo tiene tanto. Datos, tenéis que empezar a trabajar y tener a alguien que se dedique a entender qué sucede con los datos. Insisto, la relación entre nuestro cliente y la compañía es digital y esa relación lo único que hace es generar información y datos. Hay que trabajarlos para entender el mercado y para entender qué están haciendo los competidores o los mejores de nuestra industria. Experiencia de clientes, si no tenemos una web que realmente vaya a vender, olvidaros, tirarla, invertir y la amortizáis en 3 años, pero para vender hace falta una web con buenas funcionalidades, buen diseño y que esté pensada desde el principio para captar información de la gente que visita nuestro activo digital. Y por último, tenemos que trabajar con tecnología. La tecnología nos hace vender más y mejor, pero tecnología escalable, tecnología que se adapte al tamaño de nuestro negocio. Y estoy hablando de micropymes y estoy hablando de pymes. Os dejo mi correo electrónico, nos conectamos en las redes y luego estaré en la mesa redonda. Gracias, Sergi.